Capítulo 1. Himbes. El metal incandescente golpeó el yunque y lanzó chispas al aire. Erion sostuvo la hoja con firmeza, concentrado, mientras el calor de la forja le empapaba la espalda. El rey Tobin gobierna bien, dijo sin apartar la vista del acero. Pero cuando falte, no confío en lo que pueda venir después. Tenía 18 años, el cuerpo fuerte por años de trabajo y las manos endurecidas por el hierro. Cada movimiento era preciso, aprendido bajo la exigente mirada de su padre. Rock observaba apoyado en una columna de piedra, con los brazos cruzados y una sonrisa ladeada. No confías porque no piensan como tú, respondió. Los hijos del rey, Roland y Gunnar viven para la guerra. Se encogió de hombros. Y no te engañes, Erion. Si estalla un conflicto, tú estarás aquí, y yo en el frente. Erion resopló, sin mirarlo. Hablas como si la guerra fuera un juego. Rock dio un paso al frente. No lo es. Pero sé moverme en ella. He luchado en torneos desde que pude empuñar una espada, y siempre he servido al rey Tobin cuando me lo ha pedido. Golpeó suavemente la hoja que Erion estaba forjando. Ahora termina el encargo, anda. Eran amigos desde niños, pese a ser opuestos en casi todo. Rock, hijo de una casa noble e influyente, había crecido entre entrenamientos, banquetes y expectativas. Erion, en cambio, había aprendido el valor del esfuerzo bajo el techo ardiente de la herrería de su padre, Morlock, uno de los mejores herreros de Himbes. Aquel día no era uno cualquiera. Roland, primogénito del rey Tobin, iba a casarse con Lori, hija de Jon, uno de los aliados más cercanos de los Bellator. El enlace no solo unía a dos personas, reforzaba una alianza necesaria entre las dos regiones. La ciudad de Monteluz llevaba semanas preparándose. El castillo estaba engalanado, el gran patio listo para recibir a nobles y enviados, y las banderas ondeaban sobre los muros de piedra. Rock salió de la herrería con una sonrisa decidida. Gaby. Sal. Llamó al hijo del carnicero. Vamos a la posada azul. Antes de que empiece todo este circo. Gaby, bajo y de complexión gruesa, aceptó sin pensarlo. Erion llegó más tarde, cansado, con las manos aún marcadas por el trabajo. El encargo fue entregado. A varios días de camino del castillo, 4 grandes carrozas avanzaban junto a un río. En la primera viajaban Jon y su hija Lori, la futura novia. En las siguientes, el resto de su familia. 100 jinetes escoltaban la comitiva. Había risas, canciones y vino. La marcha continuó sin incidentes, entre bromas y brindis, mientras el camino se estrechaba poco a poco entre árboles y rocas. No queda mucho, dijo Jon, alzando una copa. Pronto estaremos en Monteluz. Entonces una voz quebró la calma. Paren. Armas en mano. Jon reaccionó al instante. Lori, no salgas de la carroza. Pase lo que pase. Descendió con la espada preparada. Rodead las carrozas. Protegerlas. 2 flechas estaban clavadas en un árbol cercano, alineadas con precisión. Jon alzó la vista hacia la elevación rocosa. Desde ahí, murmuró. 10 hombres conmigo, Capitán Don, tú estás entre ellos, vamos. Fue el primero en cruzar el río, con el agua hasta las rodillas, avanzando hacia la pequeña montaña. Capítulo 2. El camino serpenteante. En el castillo de la ciudad de Monteluz, en la región de Himbes, el sol se encontraba en lo alto del cielo, marcando ya el mediodía. El gran patio interior hervía de actividad mientras los últimos preparativos de la boda se preparaban con una precisión perfecta. Criados y sirvientes se cruzaban sin descanso, cargando bandejas rebosantes de carnes, frutas y pan recién horneado, estiraban manteles blancos sobre las largas mesas de madera maciza. Alineaban bancos y colocaban enormes jarras de vino y cerveza bajo los toldos que protegían del sol. El murmullo constante de órdenes, pasos y conversaciones se mezclaba con el sonido metálico de la vajilla, creando una música caótica que impregnaba el aire. Desde las murallas y los balcones ondeaban decenas de estandartes de las casas de ambas regiones. El de la casa Estella presidía el centro, el caballo, flanqueado por 3 estrellas a cada lado. A su lado, destacaba también la de los Bellator,
con su espada roja en el centro, símbolo inequívoco del Winroar. Aquella reunión no era solo una boda, era una alianza que daría poder y estabilidad. La familia real Estella apareció en el patio sin grandes ceremonias. Monteluz era su hogar, pero aún así, su presencia imponía respeto inmediato. El rey Tobin caminaba con paso firme. Alto, de hombros aún anchos pese a los años, vestía la armadura de su casa, de azul claro con suaves toques grises en los bordes. Sobre ella caía una capa de un azul más oscuro que se movía con elegancia a cada paso. Su rostro, con una larga barba castaña, reflejaba sabiduría. A su lado avanzaba la reina bella, con su cabello oscuro recogido con sencillez, y sus hijos. La Guardia Real se desplegó con precisión formando un anillo perfecto alrededor de los tronos preparados. Los soldados atentos, con las manos cerca de las empuñaduras y los ojos vigilando cada rincón del patio. Tobin tomó asiento y observó el lugar durante largos segundos antes de hablar. «Las diferentes casas han respondido bien», comentó con voz grave. «Han venido desde muchos rincones de las dos regiones». Un noble cercano inclinó la cabeza. «Es un honor para todos estar hoy en Monteluz, Majestad». El rey alzó la vista hacia los estandartes que ondeaban al viento. «Me pregunto si el rey Boris aparecerá», añadió, sin insistir más. El ambiente seguía siendo festivo, pero la espera comenzaba a sentirse. Muy lejos de allí, el mundo era otro. El camino serpenteante junto al río se había convertido en un infierno silencioso. Jon avanzaba montaña arriba con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. A su lado subía el capitán Donny, y tras ellos, 9 soldados más. El resto de la escolta había quedado más abajo, cerca del río, protegiendo y rodeando las 4 grandes carrozas cubiertas. Jon apretaba la empuñadura de su espada con fuerza. Su cuerpo, curtido por décadas de combate, se movía con eficiencia calculada. Sus ojos recorrían el terreno sin descanso. Entonces ocurrió. Un silbido seco cortó el aire. Uno de los soldados cayó de repente. La flecha le había atravesado la espalda. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el cielo se llenó de proyectiles. La lluvia de flechas descendió desde lo alto de la ladera y desde el bosque al mismo tiempo. Los gritos estallaron. Algunos levantaban el escudo para intentar protegerse, otros buscaban cobertura, otros, simplemente caían sin tener el suficiente tiempo para reaccionar. «Emboscada», rugió Jon. «No os detengáis, defended las carrozas». Una flecha pasó muy cerca de su hombro, otra se clavó a un palmo de su pie. El capitán Don bloqueó una con el escudo y se lanzó contra un arquero que descendía demasiado confiado, acabando con él de un tajo fulminante. Jon alcanzó primero la cima. Lanzó un tajo de derecha a izquierda al arquero enemigo que impactó de lleno en su brazo. Este intentó zafarse hacia atrás sin suerte, pues Jon levantó la espada y con velocidad asentó un corte vertical que impactó en su cabeza. El segundo intentó preparar la flecha, pero Jon avanzó como una sombra y lo abatió con una estocada directa. El combate se volvió cerrado, brutal, caótico. Un soldado perdió el brazo bajo un golpe certero del capitán Don y cayó al suelo gritando agónicamente, mientras otro intentaba cubrirlo sin éxito y era impactado directamente en su cráneo. Don recibió un golpe en el casco que le hizo tambalearse, pero al instante atravesó a su atacante con un rugido de furia. Jon se movía entre ellos con una precisión casi antinatural. Bloqueaba, giraba, atacaba. Un enemigo intentó sorprenderlo por la espalda. Jon lo intuyó por el sonido, se agachó, giró sobre sí mismo y le cortó una pierna. Otro cargó de frente, Jon chocó contra él y lo empujó colina abajo. La sangre manchaba las piedras y las armaduras de los soldados. Cuando el último arquero cayó, en lo alto de la montaña ya no quedaban enemigos. Jon respiraba con dificultad y miró a su alrededor. Solo quedaban en pie él, Don y 3 soldados más. «No ha terminado», dijo en voz baja. Y tenía razón. Desde el bosque, abajo, al otro lado del río, decenas de hombres emergían avanzando hacia las carrozas entre gritos de guerra. Sin dudarlo, Jon descendió la ladera acompañado de los demás y cruzaron el río a toda prisa. Jon chocó contra el primero, desvió su arma con su espada y le atravesó el cuello.
Al segundo lo derribó de una patada en el pecho y lo remató antes de que pudiera levantarse. Un tercero logró rozar un costado de su armadura, pero Jon respondió con un tajo brutal que lo lanzó al suelo sin vida. A su alrededor, la guardia luchaba con fiereza. El capitán Don seguía de pie, demostrando ser un capitán ejemplar. Los pocos atacantes se desmoronaron al ver tal defensa y se iban retirando hacia el bosque con las pocas fuerzas que les quedaban. Jon se apoyó un instante en su espada, jadeando, y ordenó de inmediato enviar un águila para avisar de lo sucedido al rey de Bellantis. Poco después, en el castillo de la Ciudad Roja, el joven rey Boris leyó la carta. Una emboscada en la que el enemigo no tiene color ni estandartes, murmuró. En cuanto la ceremonia acabe, los exterminaré yo mismo con mis propias manos, lo juro por los 5. Alzó la vista, con la rabia ardiendo en sus ojos. Enviar un mensaje al rey Tobin contándole lo ocurrido, la marcha está más cerca de su castillo, por lo que pido que mande a algunos de sus hombres para tratar a los heridos y seguir con el viaje a Monteluz. Después de la ceremonia quiero reunirme con él para tratar ciertos asuntos, enviar la carta. En la ciudad Monteluz, el consejero se acercó al trono. Majestad, perdonad la interrupción, la marcha de la novia ha sido atacada. Han resistido, pero el rey Boris pide que mande refuerzos para tratar a los heridos y seguir con el viaje hasta aquí, y terminada la boda le gustaría reunirse con vos. El rey Tobin se levantó sin decir palabra y se retiró al interior del castillo junto a su segundo, Fenric, y su consejero Albus. Hay que mandar hombres, ordenó el rey. La ruta es peligrosa, advirtió Fenric. Podrían atacar de nuevo. Tobin ajustó su capa. No hay alternativa. La boda debe celebrarse, no se puede atrasar. Fenric inclinó la cabeza. Prepararé 150 jinetes, 5 sanadores y partiré de inmediato, mi señor. Es demasiado peligroso, mi rey, si son la gente sin bandera son capaces de volver a atacar desde cualquier punto, insistió Albus. Lo sé, pueden estar en cualquier lado, pero Fenric se encargará, sentenció Tobin. Desde las sombras, los hijos del rey Tobin, Roland y Gunnar, escuchaban. Salieron al paso. Padre, dejadnos ir, pidió Roland. No podemos quedarnos aquí de brazos cruzados, entre todas esas personas, viaja mi futura mujer. Estamos preparados para cualquier inconveniente en el camino, padre, añadió Gunnar. El rey los observó largamente. De acuerdo. Fenric supervisará todo. Quiero que se atiendan a todos los heridos y que se garantice el viaje hasta aquí. Minutos después, los establos bullían de actividad. Los mejores caballos fueron ensillados, los sanadores cargaron pócimas, vendajes y alimentos. En fila de 2. Ordenó Fenric. Rápido y sin errores. La patrulla formó lo más rápido posible de 2 en 2 preparados para cabalgar ese camino estrecho y partió, levantando nubes de polvo, avanzando como una sola fuerza a gran velocidad. Roland y Gunnar cabalgaban en vanguardia junto al segundo Fenric, atentos a cada sombra. No podemos permitir que se cancele la boda, gritó Gunnar. Eso no va a ocurrir, hermano, respondió Roland. Las herraduras resonaban con furia mientras la columna avanzaba por el camino, veloz y preparada para lo peor.